Bueno, continuamos con el desarrollo del evento, Foro Ley de Financiamiento. Para este momento nos acompaña en calidad de moderador el doctor Eric Flores, asesor administrativo de la Junta Central de Contadores. Como panelistas tenemos al doctor Luis Adelmo Plaza, quien viene en representación de la DIAN, contador público de la Universidad de la Amazonía, especialista en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Javeriana, máster universitario en Hacienda Pública y Administración Tributaria en el Instituto de Estudios Fiscales de España, autor del libro del régimen tributario especial para las entidades sin ánimo de lucro bajo el nuevo contexto fiscal, conferencista y docente catedrático en diferentes universidades. Por otra parte tenemos al doctor Leonardo Barón García, contador público de la Universidad Surcolombiana, especialista en contabilidad financiera internacional de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en revisoría fiscal y auditoría externa UNAP, magíster en contabilidad y auditoría de gestión Universidad USACH de Chile. Capacitador en temas relacionados con el impuesto sobre la renta y complementarios en diferentes universidades. Les damos una gran bienvenida. Ahora sí. Buenas noches. Muy bien, después de ese exquisito break, vamos a desarrollar en estos 45 minutos próximos el foro que hemos denominado Ley de Financiamiento Persona Natural. Ya eso les da un poquito de orientación. Y como entenderán, pues la Ley de Financiamiento es un cuerpo normativo bastante amplio, toca muchísimos temas y aquí podríamos hacer no uno sino muchos foros de mucho más de 45 minutos. Es una buena pretensión, pero en este momento nos vamos a centrar en tres temas principalmente. Uno tiene que ver con el tema de cedulación, otro tiene que ver con el tema de procedimiento de depuración de la renta para determinar retefuente, y el tercero tiene que ver con normalización tributaria. Con los panelistas invitados especiales, la mecánica va a ser, cada uno va a responder esas tres preguntas, pero en su orden, primera, segunda, tercera. Cada pregunta tenemos un tiempo de 7 minutos para hacer el comentario o la observación. Entonces, iniciamos con el primer eje temático, que es cedulación, y la pregunta es: ¿qué aspectos cambiaron en el sistema de cedulación con la ley de financiamiento? Doctor Barón. Bueno, buenas noches a todos. Primero que todo quiero darle las gracias a la Junta Central de Contadores por la invitación de estar aquí. Para mí es un placer estar con ustedes, también soy contador público. Para mí es un placer estar con el colega Luis Adelmo, además de colega es paisano, somos ambos del Huila. Entonces, qué bueno que del Huila salgan personas que puedan aportar al país. Esperamos poder aportar a través de nuestros cargos, a través de lo que estamos haciendo al país. A veces es difícil, pero pues esa es una de las funciones que tenemos. Bueno, entonces la primera pregunta tiene que ver con las cedulaciones, ¿no es cierto? Entonces recuerden que nosotros hemos tenido una serie de cambios como personas naturales, ¿no? En la tributación. Tal vez alguien decía jocosamente, si uno se va del país por un tiempo y vuelve, pues se da cuenta que cambiaron muchas cosas en materia de impuestos. Estamos acostumbrados a que teníamos el IMAN, a que teníamos el IMAS, y en la medida que los íbamos comprendiendo, pues cambiamos a las rentas cedulares, ¿no es cierto? Entonces, hoy la moda son rentas cedulares, ¿no es cierto? Si alguien le habla a IMAN, dígale, estás out, ¿no es cierto? Ya eso, sí, ahora esta es la moda, es la renta cedular. ¿Por cuánto tiempo? Pues digamos que todo esto depende seguramente
de políticas fiscales, depende de temas de recaudo. Pero, ¿cuál fue el principal cambio? Entonces, con la ley 1819 del 2016 se establece el sistema de cedulación. Si ustedes lo recuerdan, hablábamos de 5 cédulas y algunos decían que no eran 5, sino que eran 6. Es decir, teníamos la renta o la renta cedular de rentas de trabajo, por decirlo así, o la cédula de rentas de trabajo. Teníamos la cédula de rentas de capital, teníamos la cédula de pensiones, teníamos la cédula de rentas no laborales, teníamos también la cédula de dividendos. Algunos decían, hay una cesta que faltó y es la cédula de ganancias ocasionales. Otros dicen, no, es que eso no es una cédula, siempre ha sido un impuesto aparte, un impuesto complementario al de la renta, pero bueno, no importa. Uno de los cambios importantes y que me parece bien significativo es que ese tema de las 5 cédulas que decantaban en 3 rentas líquidas, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que uno tenía 5 cédulas y de las 5 cédulas uno llegaba a 3 rentas líquidas donde uno cogía la renta de trabajo y la renta de pensiones y tenía una tabla para liquidar, luego tenía una de rentas de capital y rentas no laborales y tenía otra tabla para liquidar y luego tenía la de dividendos y tenía una tabla para liquidar? Pues ahora lo que se hace es que esas 4 cédulas se unifican y quedan en una sola. ¿Y eso es bueno o es malo? Porque la gente siempre se pregunta, ¿los cambios son buenos o son malos? Y pues los cambios siempre serán buenos para alguien y serán malos para otra persona, ¿o no? O sea, siempre que hay un cambio, pues algo pasa. Porque la vida es como un juego de parqués, ¿no es cierto? Si el niño pequeño se mete debajo de la mesa de parqués y lo tumba, ¿quién se pone bravo? Pues el que iba metiendo las fichas, ¿no es cierto? El que iba ganando y le faltaba una ficha para meter, ¿sí? Ese se pone bravo. ¿Y quién no se pone bravo? Pues el que tiene las 4 en la cárcel, porque él dice, pues yo con 4 en la cárcel me da lo mismo volver a empezar, ¿sí o no? Igual. Sí, entonces siempre pasará eso. Pero para ir concluyendo, uno de los cambios importantes tiene que ver en el efecto de las personas. Quiero decir el efecto a través de unos ejemplos muy sencillos. Vamos a imaginar una persona que solamente es asalariada. Es decir, solamente recibe rentas de trabajo. Esa persona que solamente es asalariada, seguramente en el cambio de la ley 1819 del 2016 a la 1943 del 2018 no va a tener impacto. Es decir, la tabla no le va a afectar. Si bien obviamente si gana hasta cierto nivel, hasta cierto tope. Pero estamos hablando de personas que ganan ingresos muy altos a los que les va a afectar y les va a afectar en una medida pequeña. Porque a pesar de que la tabla sube al 35, a unas tasas más altas que las que estaban antes, pues realmente en la práctica, como eso no funciona directamente por el 35 o por la tarifa siguiente, sino que es los VTs menos, entonces no termina siendo el 35% exacta, realmente ellos van a tener un impacto importante, ¿de acuerdo? ¿Quién sale beneficiado de todo esto? Los comerciantes. Los comerciantes que tienen una tabla más hostil, ahora tienen una tabla que les beneficia más. Un comerciante, una persona que reciba rentas no laborales, si se comporta igual en el 2018 frente a la renta del 2019, seguramente va a pagar un impuesto de renta más bajo que el que venía pagando en el año 2018. Y lo pueden ver a través del cambio de la tabla, ¿de acuerdo? Una tabla más agresiva, que era la que tenían con la ley 1819 del 2016, los rentistas de capital y las rentas no laborales, ahora pasa una tabla igualitaria para todos. Entonces, ellos salen con beneficios. Pero, ¿quién sale perjudicado? Sale perjudicado aquella persona que recibe rentas de trabajo y a la vez recibe rentas de capital. ¿Por qué sale perjudicado? Porque ella, al manejar 2 tablas y 2 rentas líquidas, volvió a empezar de cero y tenía una tarifa que no estaba grabada. Entonces repetía tarifa no grabada. ¿Sí? Entonces en una las primeras VTs no estaban grabadas, en las otras, las primeras 600, no recuerdo el tope, no estaban grabadas. Y pues él salía ganando porque tenía 2 bases que empezaba de cero. Ahora se la unifican en una sola cédula. Al unificar en una sola cédula, necesariamente tiene que pagar más. ¿De acuerdo? Necesariamente tiene que pagar más. Pero hay alguien que salió más perjudicado y fue mi abuelita. Sí, mi abuelita está bravísima conmigo, me salió re perjudicada. Y me tocó decirle, abuelita, pero es que no es culpa mía. No, que ustedes no han hecho nada y quieren que yo pague más impuestos. Le voy a decir qué le pasa a mi abuelita. Mi abuelita es una mujer que fue contadora, ¿de acuerdo?
Y una contadora que se respete llega a los 60 años, por ahí con unos 800, 900 millones de pesos en el banco. Sí, digamos que igual con una platica, y ella terminó con una platica ya, ¿de acuerdo? Sí, los contadores, tipos billetados, bien, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué le pasó a ella? Ella tiene una platica guardada en un CDT y recibe en el año 60 milloncitos de pesos anuales, ¿sí? Ella, cuando le hacían la declaración de renta, ella se reía, porque ella decía 60 millones de pesos por el 71%, por el 60% de ingresos no constitutivos de renta, y sale. Eso casi que no pagaba nada, y le hacían retención en la fuente, quedaba con saldo a favor, ¿de acuerdo? Ahora, cuando le conté la ley 1943, porque ella se compró el libro de nueva legislación, o el de Legis, y se lo leyó, ¿de acuerdo? La viejita se lee el libro, pues a esa edad ya lo lee, porque ¿qué más hace? Entonces leyó el libro de la reforma tributaria, y ella dijo, miércoles, hay un decreto, hay un artículo que eliminó el componente inflacionario. Entonces, mi abuelita, que ahora sigue recibiendo los mismos 60 millones de pesos digámoslo así, de intereses, ahora ya no tiene componente inflacionario. Entonces, ella que venía de no pagar nada, ahora la van a meter a pagar 60 millones de pesos y ella va a quedar absolutamente perjudicada, ¿de acuerdo? Entonces, mire que aquí rápidamente estamos viendo la cedulación a través de esos ejemplos y vimos como los impactos. Muchas gracias. Muy bien. Doctora Delmo, ¿pasó algo similar con su abuelita? Aló. Bueno, pues antes de iniciar también a agradecerle por la invitación de parte del doctor José Andrés Romero, que era el invitado a este gran evento, pues me ha encomendado la labor de representar a la entidad en este foro asociado a aspectos que introduce la ley de financiamiento. Pues bien, digamos que toda ley y sobre todo en materia tributaria, pues como bien lo ha expresado Leonardo, que también pues es un gusto y un agrado poder compartir un escenario por primera vez aquí en esta materia, desde dos aristas, ¿cierto? Desde el punto de vista del Consejo Técnico y en este caso mío, como desde el punto de vista de la administración tributaria. Esta ley de financiamiento pues trae grandes cambios en las personas naturales una vez más, ¿cierto? O sea, vemos otros efectos. Y lo primero que quiero que tengamos claro es que esto que estamos hablando en este momento, el caso de la abuelita, el caso de todo eso, no va a aplicar para la renta que ustedes van a presentar en este año, ¿cierto? La que van a presentar es del año gravable 2018, se va con las reglas de la ley 18 y 19, por lo tanto, pues todavía la abuelita sigue teniendo ese beneficio fiscal. Esto que viene ahora es para efectos de la renta del año gravable 2019 que se presentará el próximo año. Y pues son los cambios que tenemos que tener en cuenta para efecto de, o uno, la declaración de renta, y dos, para efecto de retención de la fuente, pues que sería el segundo tema que vamos a tocar más adelante. Yo solamente voy a puntualizar en los aspectos que introduce la ley de financiamiento que tiene que ver, uno que nos incorpora nuevamente, o sea, ya nos lo incorpora el artículo 27 del Estatuto Tributario, el tratamiento de la realización de las cesantías, que estaba antiguamente, o sea, que con el decreto 2250 se incorporó su tratamiento. Lo que hace es aquí ya darle y definir que efectivamente las cesantías se entienden realizadas cuando son consignadas al fondo de cesantías o son pagadas directamente al trabajador para que sean causadas y reconocidas como realizadas y ya tienen derecho, o sea, hace parte de su haber patrimonial, que es lo que se incorpora al artículo 27. El cambio que tiene que ver con los aportes, la modificación que se hace al artículo 55 del Estatuto Tributario que tiene que ver con los aportes obligatorios, aportes voluntarios a obligatorios a pensiones, que es el régimen de ahorro individual, RAIS, donde establece un límite porque con la 18-19 se había eliminado no había límites para hacer los aportes, entonces estaba en un esquema de planeación tributaria bastante interesante para las personas que estaban a puertas de pensionarse, donde vendían la casa y entonces la venta de la casa, en lugar de tributarla, entonces la metían como aporte a la pensión y obviamente no tributaba porque era no constitutivo de renta ni ganancia ocasional y pues si al año siguiente se pensionaba, pues entonces recibía, digamos, vía mesada pensional ese ingreso.
Lo que hizo la ley fue limitar ese tratamiento y decir, efectivamente usted lo puede hacer, pero tenga en cuenta que va a haber una limitación, un monto máximo de ese aporte, que es hasta el 25% del ingreso tributario, con una limitación de 2.500 VTs, o sea, va a quedar limitado ese ingreso no constitutivo para ese tipo de aspectos. Y si usted toma la decisión de retirarlo previamente, pues lo que hace es subirle la tarifa del 15% al 35%, digamos que hace una limitación porque ya se estaba viendo como una forma de abuso de esa figura en ese tema. El otro cambio fundamental, o otro cambio importante también que se da a raíz del paro que hubo el año pasado, sobre todo de la parte de las universidades, y que inclusive conllevó a que se incorporara en el artículo 206, es que lo que tenía que ver con los gastos de representación de rectores y profesores de universidades públicas, eso iba a tratarse como una renta exenta y no le van a aplicar las limitaciones del 40%, 5.040 VTs. Entonces queda incorporado ya en el artículo 206 esa renta exenta para ese tipo de actividades de rectores y profesores de universidades públicas. De igual manera, una vez más ya se concreta la relación de los excesos de salario básico a los miembros de fuerzas militares y los seguros de compensación y muerte que hacen parte del artículo 206 y le dice son renta exenta, porque eso, había una confusión jurídica si eso iba a tratarlo como una renta exenta o como no constitutivo de ganancia ocasional. Digamos que para 2017 y 2018 era no constitutivo y para el 2019 ya va a ser una renta exenta pero no limitada, o sea, no aplica la limitación. Entonces, en ese tema se hace esa aclaración. De igual manera, se hace una aclaración frente a las rentas exentas de los servidores diplomáticos, que también dice son renta exenta y no limitada. Frente a eso, digamos, solamente voy a hacer una aclaración, lo que tiene que ver con los aportes AFC, AFP y esta renta exenta que estamos mencionando, porque aparentemente con la ley de financiamiento, con el 235-2, que establecía que las únicas rentas exentas eran del artículo 206, quedó entonces en el aire que las rentas exentas del artículo 126.1, 126.4, 206-1 no existía, o sea, quedaron derogadas tácitamente por las normas. Y por eso se hace necesario que inclusive ustedes, si han sido juiciosos leyéndose el plan de desarrollo, en el plan que fue aprobado, que está a puerta de que salga ya la ley, pero ya aprobado, hubo una modificación al artículo 235-2 donde dice que serán rentas exentas también esas del 126.1 y 126.4, y eso pues va a tener una incidencia bien importante porque hoy en día, digamos, habría un problema porque yo no podría haber tomado como renta exenta en retención de la fuente esos aportes, pero digamos que si una vez salga la ley, que todavía está en ese tema, pues va a aclarar esa situación y va a tener vigencia a partir del 1 de enero del 2019, o sea, va a ser retroactiva, tal como está en la ponencia, en lo que fue aprobado en el plan de desarrollo. Entonces, eso para que lo tengamos presente, que es uno de los cambios que va a ser importante también para este tema de compaginarlo con la ley de financiamiento. Nos cambia, o sea, uno de los ajustes también que tiene que ver, tal como lo decía Leonardo, era que al haber solamente una cédula general, ¿cierto?, que incorporaba las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales, ahí hay un tema pues que hay que esperar cómo se va a expedir la reglamentación, porque hay un tema bien grueso y denso que es la limitación de costos y gastos, porque los costos y gastos que aplican a la cédula no laboral, a la cédula de capital, no pueden mezclarse, o sea, yo no puedo tomar costos y gastos que son de la renta no laboral y mezclados con las rentas de capital, o mezclados con las rentas de trabajo, o sea, cada una, o sea, no le puedo hacer esa mezcla. Entonces viene una pregunta es, entonces, si yo tengo unos gastos más allá de mis rentas no laborales, que es propio de una actividad mercantil, ¿cierto? O sea, yo puedo generar pérdidas por costos y gastos en la cédula de rentas no laborales, ¿cómo voy a utilizarlo sabiendo que no puedo mezclar con las rentas de capital y las rentas no laborales? O sea, a veces cuando se hacen las normas, esas minucias no se piensan, ¿no? Y simplemente se plasman. Y ahí es donde viene el gran dilema de la reglamentación. Y ahí la importancia, y recalco aquí en estos eventos, es cuando salga un proyecto de decreto, todos nosotros que somos los que estamos implicados en este desarrollo tenemos que mirarlo y aportar sobre ese proyecto para poder opinar, que son en el día a día ustedes lo que manejan. Ese va a ser un tema denso en la reglamentación, porque cómo se va a compaginar esa limitación de esos costos y gastos en cada una de las 3 horas cuando solamente va a haber una cédula general que se van y se suman y se van a una tarifa.
tema difícil para la reglamentación, pero digamos es uno de los aspectos que tenemos presentes ahí. Ok, muchas gracias. Bastantes cambios, si se dan cuenta. Lógicamente, lo que decía Leonardo, o más bien, englobando lo que plantean los dos invitados, realmente cada quien cuenta en la fiesta según le haya ido. Entonces, hay temas en esta reforma, específicamente en el asunto de cedulación, que seguramente va a beneficiar a unos, pero a otros no tanto. Bien, pasemos al segundo eje temático, que es procedimiento de depuración. Ya creo que se han dado algunas pinceladas con la participación de los panelistas, pero vamos a precisar un poco más ese tema del procedimiento de depuración. Dice la pregunta: ¿cuáles son las principales novedades para determinar la base de retefuente de persona natural y o empleado independiente? Doctora Delmo. Bueno, digamos que este es un buen espacio para que tengamos claros todos, porque ha habido mucha confusión, sobre todo en la retención de la fuente del independiente, y sobre todo en lo que tiene que ver con el concepto de honorarios, ¿cierto? O servicios, porque entonces se ha confundido cuándo hago retención de la fuente por honorarios y cuándo hago la retención de la fuente por salarios para un independiente. Porque un independiente va a tener la condición de que le hago retención de la fuente por la tabla del 383, ¿cierto? Por salarios, y no siempre va a ser la retención de la fuente del 10 o el 11% que es honorario. O sea, por regla general, digamos que la regla general para el independiente siempre va a ser la tarifa de retención de la fuente de la tabla, ¿cierto? Del artículo 363, que es la tarifa de asalariados para todos. Eso fue lo que cambió inclusive la ley 1819. Pero uno de los temas que van a ser, digamos, bastante, yo solamente le estoy planteando las situaciones en las cuales vamos a tener que tener mucho cuidado cuando ustedes estén evaluando ese tema, porque el asalariado no tiene problema, seguirá haciendo su depuración normalita, tiene sus salarios, le restan sus aportes a salud, a pensión, y lo no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, en lo que la ley ha determinado, y restará las rentas exentas y deducciones como beneficio fiscal limitadas al 40%, 5.040. Eso no cambió, digamos, eso se mantiene, y digamos que se mantiene, va a ser más tranquilo con lo que le acaba de mencionar que en el plan de desarrollo se ajusta esa limitación que quedó en el 235.2, ajustada a esa, digamos que queda tranquilo los aportes a FSA y FPI, se podrán tomar como renta exenta, pero con la limitación que corresponde. El tema es para el independiente, porque al hacerse la modificación en la definición de rentas no laborales, porque antes, o sea, el tema de rentas no laborales era lo que no cupiera en renta de capital o rentas de trabajo, dividendos, ¿cierto? Era rentas no laborales, con la diferencia que esa definición que teníamos en la ley 1819 decía que si era una persona que recibía honorario y contrataba o vinculaba a 2 o más trabajadores por 90 días continuos y discontinuos, era parte de las rentas no laborales. Digamos, esa definición que introducía el concepto de rentas no laborales, pues se desenmarcaba cuando yo estaba frente a un honorario en rentas de trabajo y cuando estaba un honorario en rentas no laborales. Entonces, digamos, hasta ahí era relativamente claro. Con el cambio de la ley de financiamiento se elimina esa percepción o se elimina esa descripción, y entonces aparentemente quedaría en el limbo si cuando yo recibo honorarios estoy o no estoy dentro de rentas de trabajo. Y entonces viene un tema denso, porque se incorpora un parágrafo al artículo 206 que dice que los que reciban honorarios, ¿cierto?, y contraten menos de 2 trabajadores por no menos de 90 días, tienen derecho a la renta exenta del numeral 10 del artículo 210, o sea, al 25% de renta exenta, como si fuera un asalariado. Pero no se modifican los conceptos del artículo 387 y 388, que establecía también que los honorarios y compensación por servicios personales, yo podía incorporarlos y llevarlos a la tarifa de retención de la fuente de asalariados. Entonces, mire que uno de los temas que comienza a observar uno cuando sale la ley de financiamiento es que no hay una coordinación entre la retención de la fuente, en la forma de depuración de la retención de la fuente, en el artículo 206, y en la cedulación de las rentas de trabajo y las rentas no laborales. Y eso va a generar, o sea, y eso va a generar polémica y está generando discusión, porque entonces ahora en la reglamentación
a los que tuvieron la oportunidad de pronto de revisar el proyecto de decreto cuando fue publicado para retención en la fuente, se estaba alineando, digamos, esos tres conceptos. ¿Cómo alineamos que se siga manteniendo el concepto de que van a haber honorarios sobre todo, y sobre todo, hablo de honorarios porque es donde está el mayor problema, honorarios que si se enmarcan dentro de la definición del parágrafo del artículo 206, van a ser rentas de trabajo, y si no se enmarcan dentro de esa definición, van a estar dentro de rentas no laborales. ¿Y por qué es importante ese aspecto? Porque es que el que se enmarque dentro de rentas de trabajo no permite costos y gastos, y si se enmarca en rentas no laborales, permite costos y gastos. Y eso es una gran diferencia para el independiente que tiene que asumir una serie de erogaciones en el desarrollo de su propia actividad, en estar en una u otra cédula. ¿Y eso por qué va a ser relevante? Porque es que si yo voy al concepto del artículo 103, que me dice que es renta de trabajo, me dice todo lo que usted reciba como honorarios, prestaciones de servicios, compensaciones de servicios personales, salarios, prestaciones, ahí está todo y todo va como renta de trabajo. Por eso no es fácil el tema, y lo que se esperaría es que ahora en la reglamentación, que una vez más le digo, apenas salga la ley del plan de desarrollo, saldrá publicación del proyecto de decreto de retención en la fuente, va a hacer esa compaginación para seguir teniendo esa diferencia entre honorarios que se van por rentas de trabajo y honorarios que se van a ir por rentas no laborales, y teniendo en cuenta la armonización del parágrafo del artículo 206 con las normas de retención en la fuente. Muy bien, entonces, punto de atención, rentas no laborales y asalariados. Hay que hacer un buen análisis allí para dar un buen soporte a nuestros clientes. Pasamos al tercer eje temático. Perdón, doctor Leonardo, su planteamiento. Yo de eso quiero hacer unos comentarios particulares, y son, primero, uno escucha mucho en el argot de los contadores donde le dicen a uno, se va a someter al beneficio de la retención en la fuente para rentas de trabajo, y uno tiene que entender que ese fue un error que venía desde la ley 1607 del 2012, donde la gente quedó con el tema de que eso era un beneficio, y entonces a muchos se le vendió la idea de que eso era un beneficio. No, eso no es un beneficio. Si usted le tiene que hacer una retención en la fuente a una persona y es por rentas de trabajo el ingreso, pues tiene que aplicarle la tabla que le corresponde a las rentas de trabajo. Eso no tiene que ver con ningún beneficio, ¿de acuerdo? Porque puede ser que le dé menos del 10%, del 11%, pero puede ser que le dé más, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas personas que en las empresas, para que tengan cuidado, llega el abogado, cobra 30 millones de pesos y dice, hágamela, pero yo no me meto al beneficio. No dicen, es que aquí no hay ningún beneficio. Usted tiene que hacerle la retención en la fuente y punto, no es más. Pero es que eso es mucha plata. Pues señor, si hay mucha plata, no es conmigo, eso es un tema que no tiene nada que ver con la entidad, ¿de acuerdo? Entonces en eso tengamos cuidado, porque la retención en la fuente es un tema que lo mejor es aplicarla como se debe. En segundo lugar, hay asalariados y personas que van donde el contador y le solicitan que haga cualquier tipo de cosas para que le baje la retención en la fuente. Eso es bueno y es malo, porque en la práctica a nadie le gusta tener dinero en el bolsillo y luego devolverlo. Es mejor que nos retengan de tal manera que cuando tenga que pagar impuestos diga, no me tocó pagar nada, qué bueno, o no, me tocó pagar 100.000 pesos, qué bueno. Pero hay personas que hacen lo posible para que no les hagan retención en la fuente, ¿sí? Para que llegue el momento de declarar renta, tienen que pagar dinero, y eso es un verdadero problema. Y ojo con aquellas contribuyentes que ganan 5 millones de pesos al mes, 4 millones de pesos al mes, 6 millones de pesos al mes. Esos son los más peligrosos, porque son las personas que casi no le hacen retención en la fuente, se la reducen, pero al momento de hacer la renta quedan emproblemados, porque tienen que pagar 2 millones de pesos de renta, 1.500.000 de renta, y se ponen bravos con el contador. ¿De acuerdo? O sea, ahí toca ser un poco más astuto, que le hagan retención en la fuente para que la persona no pague nada y más bien le paguen a uno. Porque imagínense, uno va y los hace pagar y luego le dicen, ¿y usted qué me va a cobrar? ¿Sí? Dentro de los avances de la norma, uno observa, como decía Delmo, que en retención en la fuente no es que han habido cambios fuertes, salvo que yo diría que la tabla sí cambió, ¿no? Es decir, a pesar de que yo estaba diciendo que en rentas de trabajo el efecto en renta no es alto,
En retención en la fuente, las personas van a experimentar que le van a retener más retención en la fuente, porque la tabla de retención en la fuente sí cambia frente a la de la ley 1819 del 2016. Eso no es malo, eso yo creo que puede ser bueno para equilibrar a esas personas que terminaban pagando más en la renta, pero les hacían poca retención en la fuente. Eso termina siendo bueno en el fondo, y eso hay que explicárselo bien a las personas. Hay un tema que me preocupa, y es el tema de la sentencia C-120 de noviembre 14 del 2018. Es una sentencia emitida por la Corte Constitucional, donde ella ratifica que las personas que tienen rentas de trabajo sí tienen derecho a costos y gastos procedentes. La sentencia lo dice, la DIAN lo acata en sus formularios, pero con la ley 1943 del 2018 vuelve e insiste que no. Y la doctrina de los funcionarios eso es otro artículo, es un artículo diferente. Y el artículo sobre el cual hubo la exequibilidad parcial ya no está. Y este artículo es diferente. Y ahí es donde entonces uno dice, es triste porque el latino es hábil, el latino es astuto. ¿Sí? El latino cambia las cosas. El latino es, digámoslo así, pícaro, en el buen sentido de la palabra. Es decir, le gusta saltarse la ley, ¿de acuerdo?, para no pagar. Pero tristemente a veces eso pasa en el legislador y en el contribuyente. Yo creo que para que el país comience a prosperar se necesitan reglas de juego claras, estables, donde no hagamos trampa, pero que la trampa no sea ni de un lado ni del otro. Si hay normas claras, que las dejen estables. Y seguramente eso tiene que ver más con el legislador, a veces le echan una culpa a la DIAN, pero tiene que ver es con el legislador, porque el legislador es quien hace las normas. Yo a veces entiendo a un funcionario de la DIAN que le sale la reforma tributaria al mismo tiempo que le sale a todos, porque uno llama a Adelmo y le dice, Adelmo, ¿usted leyó la reforma tributaria? No, porque no la han sacado. ¿Sí o no? Porque eso lo aprueba el Congreso de la República. Entonces, muchas veces, a veces lo triste de esto es que las reformas tributarias salen siempre tarde, y al salir tarde las hacen de afán, con presión, con mensajes de urgencia, y ahí sí, como decía Napoleón Bonaparte, vístame despacio que voy deprisa. Todas las reformas tributarias salen de afán y todas salen con problemas, como lo decía Adelmo. No hayan qué hacer para cuadrar una cosa con otra. Tenemos impuesto nacional al consumo en venta de bienes inmuebles. Eso es una locura. Muchas dudas. ¿Sí? Todas las cosas que el gobierno va sacando pareciera ser que generan problemas no solo para el contribuyente, sino también para la autoridad tributaria. Pero tal vez lo que hay que comenzar a pedirle a nuestros congresistas es que sean más estables en estos temas y que busquen el recaudo, pero que busquen el recaudo con eficiencia. No un recaudo con ineficiencia porque afecta la productividad del país. Pero en esencia, el tema de retención en la fuente, esos son los temas que quería tratar. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Pasamos entonces al tercer eje temático, que es… De pronto, como vamos a pasar a normalización, sí, ¿cierto? Solamente para cerrar naturales. Ok. Para que tengamos presente que en naturales también el tema de dividendos, que hace parte, digamos, del proceso de la cedulación de la renta, también tiene un cambio importante frente a la modificación de la tarifa de retención en la fuente y, por supuesto, de la tarifa de renta. Y sobre todo, el tema de los dividendos decretados en calidad exigible, ¿cierto?, a 31 de diciembre del 2018, para saber qué norma le van a aplicar. Entonces, tengan presente que el artículo 121 de la Ley de Financiamiento hace como una especie de transición para efectos de saber si los dividendos fueron decretados en calidad exigible a 31 de diciembre del 2018, van a mantener el tratamiento que introdujo la Ley 1819 para esos dividendos siempre y cuando hayan sido decretados, ¿cierto?, en esa calidad. Para efectos, porque si fueron decretados, si no fueron decretados, pues van con la nueva ley, ¿cierto?, con la nueva regla. Si fueron decretados, van con la 1819, y los que sí van a mantener el tratamiento frente a si no han decretado en calidad exigibles, van a ser los las utilidades generadas del 2016 hacia atrás, que esos sí van con la regla, la antigua regla que teníamos antes de la ley 1819. Entonces, en los dividendos sí hay que tener especial cuidado, porque va a ser un tema, digamos, que se va a visualizar inclusive en la renta que ustedes van a presentar ahorita
sobre el 2018, porque van a tener que saber si fueron decretados, inclusive si fueron decretados y pagados, porque pueden ser decretados y pagados en el mismo año, pues entonces van a tener esa regla. Entonces digamos que en los dividendos sí tener especial cuidado cuando los vayan a pagar, sobre todo que si los pagan este año, pues la retención en la fuente, pues tienen que mirar qué tipo es, porque si el dividendo que van a pagar este año, ¿cierto?, corresponde a utilidad del 2018, pero que no se decretó en el 2018, sino que lo decretaron ahorita en marzo, en la asamblea de marzo, pues ya van con las nuevas reglas. Entonces, ojo con ese tema, porque hay que mirar qué fue lo que hicieron ustedes en la asamblea en diciembre, digamos. Muy bien, entonces 2 mensajes puntuales allí. El primero es: apoye a su cliente y en lo personal haga una buena planeación. Es mejor que le retengan y no pagar todo en un solo tiempo. Y el segundo mensaje es: mucho cuidado o especial cuidado con el tratamiento de los dividendos. Pasamos ahora sí al tercer tema, que es normalización tributaria. La pregunta es, desde su punto de vista, experiencia y conocimiento, ¿qué es lo atractivo, si se pudiera decir así, o no atractivo del mecanismo de normalización tributaria y por qué el gobierno nacional en las últimas reformas ha insistido en utilizar este mecanismo? Doctor Leonardo. Gracias. Si uno analiza el presupuesto de la nación, estamos hablando más o menos 211 billones de pesos, ¿no es cierto? Puede ser más, puede ser menos, seguramente una cifra cercana a los 211, 215 billones de pesos. De ese presupuesto general de la nación, más o menos del 50 al 55% tiene que ver con recaudo de impuestos que administra la administración tributaria, que administra la DIAN, digámoslo así. Es decir, no es yo creí que era el 80% o algo más de esos temas, pero estamos hablando de un 50%. ¿A qué voy allá? Que mirando estadísticas, por lo menos estadísticas de recaudo del impuesto a la riqueza, recuerden que el impuesto a la riqueza que creó la ley anterior era un impuesto a la riqueza que estaba unido con el de normalización tributaria, ¿no es cierto? Entonces tenía impuesto a la riqueza y normalización tributaria que se venía de la ley 1739 del 2014, ¿no es cierto? Realmente los recaudos fueron en el año 2015 5 billones de pesos, en el año 2016 también 5 billones de pesos y en el año 2017 3.9 billones de pesos. Eso me hace pensar algo, y es que no necesariamente las normalizaciones buscan recaudar dinero. Las normalizaciones, para mí personal, cumplen un objetivo muy importante, y es: nosotros tenemos procesos como procesos de paz. Nosotros tenemos un país que ha vivido o que ha habido mucho empresario que de alguna manera ha hecho dinero, unos legal, otros no tan legal, ¿de acuerdo? Y un poco con estos procesos, un poco con algunos temas, es manejar o tener la oportunidad de que las personas, en vez de tener dineros ociosos que no ha declarado y que por alguna razón no los pone a mover o que no los mueve en la economía porque tienen pecados, ¿de acuerdo? Entonces dice: yo tengo 10 millones de dólares en Panamá o en Islas Vírgenes o en Barbados, pero no los puedo traer a Colombia porque yo nunca los declaré. Entonces, eso por un lado, ¿qué hace? Por un lado hace que una persona no ponga a producir el dinero en el país. Y eso termina siendo perjudicial, porque en últimas, a nosotros, yo siempre he dicho, ojalá en un país haya un borrón y cuenta nueva, y que se le diga a todas las personas que hicieron males, y todas las personas que hicieron delitos, y que hicieron dinero mal habido, que haya una ley que les diga: mire, saquen todo el dinero y pongan a producir en empresas, y yo les perdono todo, y vuelvan a empezar y paguen impuestos de aquí en adelante. Porque a mí se me hace que de nada sirve seguir persiguiendo a la gente sigue guardando el dinero, lo sigue llevando fuera del país, y esa pelea ya está perdida, la gente sigue sacando el dinero del país, y hay países pequeños y grandes que están dispuestos a recibir ese dinero. Pues realmente, como política, a mí me parece muy acertado, así moralmente no lo sea, pues que esa persona que se ganó ese dinero con el sudor de su frente corrupta, pues de alguna manera, sí, porque pues eso también tuvo que haberla sudado seguramente, ¿no es cierto? De alguna manera la norma le permita que esa persona ponga el dinero a producir y que empiece a pagar impuestos, ¿de acuerdo?
A nosotros no nos interesa tener dinero en baúles, ni tener dinero enterrado, ni tener dinero guardado en paraísos fiscales. Nos interesa que el dinero esté aquí, que esté generando empleo, que esté produciendo. Eso por un lado. Dos, si usted es un contador público al que le tocó un cliente que quiere normalizar, pues yo sí le digo una cosa, piénselo 2 veces. ¿Por qué razón? Porque la ley creó amnistías para todo el mundo menos para los contadores. ¿O no? Aquí en ningún momento, entonces uno le dice a un contador, bueno, y entonces usted, imagínese una persona, empresa, con revisoría fiscal, y que digan, vamos a hacer normalización tributaria, vamos a meter 10.000 millones de pesos, y usted diciendo que la contabilidad se lleva adecuada a los marcos de información financiera, y que no hay errores relevantes, y que la representación fiel, y bla, 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 y sale con normalización tributaria. Pues eso lo deja usted muy mal parqueado, ¿de acuerdo? Lo deja muy mal parqueado, porque entonces usted dice, ¿cómo así? Entonces usted nunca hizo revisión, ¿usted no sabía que había plata fuera del país? Eso es complejo, eso hay que revisarlo, ¿de acuerdo? Es decir, eso piénsenlo 2 veces. Recuerden que todas las amnistías están para el contribuyente, no para el contador. Seguramente al contador puede que no le suceda nada, pero pues tengan cuidado, ¿de acuerdo? Tengan cuidado con eso. Y se los digo porque hay mucho asesor tributario haciendo transacciones que son legales, diciendo por qué no las normalizamos para que con eso nos hagamos unos impuestos o a una figura, o trasladan o capitalizan una entidad a través de préstamos, es decir, hacen cualquier figura que era legal y la quieren normalizar. Tengan cuidado con esas cosas porque en esto hay mucha imaginación y uno como contador o revisor fiscal tiene que saber cuál es su rol y dónde corre peligro, ¿de acuerdo? Acuérdese que en la profesión valiente es el que huye, ¿de acuerdo? Aquí en la profesión valiente no es el que dice yo voy con usted y nos vamos, no, eso ahí no es valiente, porque resulta que llega al tribunal, se le quita su tarjeta profesional, le pueden poner una sanción a la persona y la administración tributaria nos puede extender unas sanciones a nosotros. Entonces tengamos cuidado con eso, ¿de acuerdo? Entonces la normalización para mí sí es útil, es beneficiosa para el país, porque lo que se busca es que ese dinero entre a producir. No quiero hablar de los temas morales, moralmente puede ser reprochable, pero yo siempre he insistido, si en un país hubo guerra, si en un país la gente hizo plata de manera ilegal, pues ese es un tema que hay que superarlo algún día, y hay que perdonar a la gente y hay que volver a empezar. Porque si no, nos la pasamos simplemente escondiendo el dinero todo el día. Y para mí la frase es muy sencilla, si usted tiene un hijo por fuera, siéntese y le dice a la mujer, tengo un hijo por fuera, o si no durará toda la vida huyendo de eso. Y esas cosas es mejor sentarse, decirlas, que le perdonen a uno y listo. Bueno, no soy mujer para decir que tan fácil sea perdonar, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que pensemos en que estas políticas de gobierno lo que buscan es generar más empleo y generar más productividad en el país. Muy bien, doctora Delmo, su posición al respecto, tema de normalización tributaria. No del hijo por fuera. No, tampoco. No del hijo pródigo. Tampoco hasta por allá. No nos vamos aquí a confesar todavía. No, bueno, realmente este tema de normalización tributaria, digamos que se repite una vez más en esta ley de financiamiento. Y pues está básicamente, digamos, la esencia de este tema es porque realmente el fin que se perseguía con la normalización anterior, pues no se consiguió, o sea, no se normalizó más de o sea, en este momento hay más de 40 billones de pesos en promedio de activos no normalizados, ¿cierto?, que están ocultos y que pues realmente es otra oportunidad más que, digamos, el Congreso a través de la ley le da a los contribuyentes para que entren a legalizar antes de iniciar los procesos que se avecinan, máxime cuando la ley de financiamiento, pues, digamos, vuelve mucho más exigente la norma penal frente a la elusión fiscal, ¿cierto?, frente a la omisión de activos y todo ese tema. Entonces, digamos que esta es una salida, o sea, una salida que le da para que traten de evitar esa situación que se llega a generar, máxime cuando Colombia pues ha venido implementando de manera intensificada los tratados para intercambio de información, todo el tema FATCA, todo el tema CRC,
todo el tema de convenio OCDE, convenio multilateral de intercambio de información con más de 100 países. Entonces, digamos que ese flujo de información que comienza a verse pues ya con mayor nivel de detalle por parte de los convenios que Colombia ha venido suscribiendo a lo largo de los años, pues ya se va a volver relevante a la hora de comenzar a perseguir esos capitales que no han querido o sea, no se han acogido al tema de normalización. Entonces, si bien es cierto, hubo un grupo importante que se normalizó con la ley 1819, en todo caso no fue lo que el gobierno realmente estaba esperando, o sea, no fue el objetivo, y sobre todo que comparan con países que han hecho normalización y son cifras mucho más relevantes. Y lo que hace esta ley de financiamiento es, primero, agravar la pena por la elusión fiscal, ¿cierto? Una norma que no la teníamos en nuestro ordenamiento tributario tal como quedó incorporada con la ley de financiamiento. Entonces, pues antes de comenzar a dar el garrote, pues le pone la zanahoria, que es, oiga, entonces venga, normalice y pues esto con unas condiciones, y es pague una tarifa específica de la normalización de esos activos omitidos o pasivos inexistentes, y le da una ventaja también y le dice, si usted se trae ese capital que está por fuera y lo nacionaliza, lo pone a trabajar aquí en el país, pues entonces pues no me pague todo el 100% de la tarifa de normalización, sino que págueme la mitad. Es decir, no me pague el 15% que es la tarifa de normalización, sino déme el 7.5%, pero con la condición de que usted repatrie ese capital y lo ponga a producir en el país por mínimo 2 años. Entonces digamos que le da esa ventaja. Primero, le dice, no va a haber un delito penal, o sea, no va a ser delito penal esa normalización. Por supuesto, si es un activo mal habido y todo eso, pues eso no lo va a sacar de esa discusión, pero digamos que le quita el delito penal desde el punto de vista tributario. Y segundo, le da una ventaja que es, si usted me sanea y me repatria sus activos, entonces el impuesto de normalización no va a ser el 15%, sino que va a ser al 7.5%. Entonces, digamos que le da esa otra ventaja para que se normalice eso. Y otro tema aquí también importante de esa normalización es que como muchos contribuyentes normalizaron a medias con la ley 1819, es decir, hubo una especie de, mi activo que yo iba a normalizar valía $1 billón, pero entonces yo solamente lo traje por 1.000 millones de pesos y normalicé sobre una parte. Entonces lo que le trae esta ley de financiamiento es un saneamiento para esos activos, o sea, hágalo antes de que eso la Corte Constitucional lo analice, porque acuerde que los saneamientos fiscales, la misma Corte dijo, están prohibidos, pero pues digamos que fue incorporado nuevamente bajo la estructura del artículo 48 de la ley, de esta ley de financiamiento, pues toca, si usted saneó, declaró el activo por un menor valor, bienes inmuebles, bienes, propiedades, plantas de equipo, no inventarios, pues tiene la posibilidad de declarar, o sea, declararlo por el valor que realmente corresponde y poder digamos, sanear esa omisión de ese activo que estaría declarado por un menor valor. Entonces esos elementos son importantes que se tengan en cuenta. ¿Qué aspecto es importante también a considerar? Que esos activos que usted haga en saneamiento, pasivos que son inexistentes y usted lo elimine, hacen parte de la declaración del impuesto al patrimonio que tienen que tener en cuenta 1 de enero del 2019, o sea, lo que yo saneé hace parte de ese componente del impuesto al patrimonio. De igual manera, también, así mismo como repatrio ese activo, puedo también solamente declarar sobre el impuesto al patrimonio el 50% de ese activo que repatrio, con la condición de efectivamente es que usted lo debe poseer por menos, o sea, por 2 años, que es lo que establece la norma. O sea, tiene plazo hasta el 29 de diciembre del 2019 para traérselo, y debe tenerlo como mínimo 2 años en el país para que se mantenga esa ventaja fiscal de la tarifa reducida al 50%. Entonces, ese es un elemento bien relevante que se debe tener en cuenta. Y aspecto fundamental también es que esta norma incorpora, digamos, algo que ha venido siendo usual en los esquemas de planeación tributaria, que es a través de estos trusts o fundaciones de interés privado, que normalmente el trust está por fuera y no se declaraba porque se consideraba que no había un aprovechamiento económico en el país. Entonces lo que dice la norma, oiga, tengan en cuenta que no me interesa el vehículo de inversión que usted tenga en el exterior, si usted omitió ese activo así
y usted esté ocultando el beneficiario efectivo de ese trust o de ese fondo de inversión, también tiene que ser parte de la normalización porque usted no lo está declarando. Si usted no lo está declarando, hay una omisión de activo a través de esos mecanismos o esos instrumentos financieros que se crean para efectos de, digamos, que se habían creado para efectos de no declarar los activos. Entonces, tener en cuenta esas estructuras que se habían montado para efecto de no declarar los activos y porque hacen parte ahora de entender que el beneficio real, si el beneficiario real está en Colombia, pues simplemente yo lo tengo que declarar porque es un activo emitido en un momento dado. Entonces, esa estructura que en el decreto reglamentario, que yo creo que debe estar saliendo en esta semana ya para publicar, ya está publicado, ya ese decreto sale, va a aclarar, digamos, esos elementos. Entonces, y tener presente que ahora, ¿cierto? En esta semana casualmente se está venciendo la cuota del impuesto al patrimonio, o sea, el anticipo, porque acuérdense que lo que se hizo con el decreto de plazos es establecer que lo que se va a pagar ahora es un anticipo del impuesto al patrimonio y en septiembre se paga, se declara y se paga el impuesto al patrimonio y se paga, y los que van a normalizar pues normalizan en septiembre. Este anticipo que van a hacer ahorita no tienen en cuenta los activos que son objeto de normalización porque todavía muchos contribuyentes no sabían qué iba a normalizar o qué no iba a normalizar. Entonces, tener presente esos dos elementos que es lo que introduce la norma. Y digamos, yo creería que esto que aparece acá no va a volver, o sea, no se va a volver a presentar porque si no se va a volver un vicio, que es siempre esperamos que haya una reforma tributaria para que se generen saneamientos fiscales, para que se generen conciliaciones, terminaciones por mutuo acuerdo. Y pues digamos que ya la Corte Constitucional también ha venido diciendo que oiga, ojo con la no cobrar, o sea, con este tipo de beneficios porque ya digamos los ha venido declarando inexequibles y pues no sabemos, esta norma hoy está vigente, pero no sabemos si mañana la tumbe la Corte Constitucional y si la tumba antes de que sea el momento de declaración, pues va a tener problemas. Muy bien, entonces sí tiene efectivamente elementos atractivos y también otros no tan atractivos. Me informan por el interno que hay unas preguntas vía streaming. Linet. ¿Algunas preguntas? Tiempo para una pregunta. ¿Qué es el régimen simple de tributación para personas naturales? ¿Quién quiere empezar? Yo. Listo. Hablan del régimen simple, ¿no? Sí, señor. Para mí, voy a contestar que es de lo mejor que se han creado, pero puede ser de lo peor que se han creado. Es decir, digamos, hay veces yo siento que en tributaria uno es bipolar, ¿sí o no? En tributaria uno es como bipolar, ¿sí o no? Porque a veces uno cuando recibe buenas noticias en materia tributaria, luego se las amargan. Cuando uno lee la ley 1943 del 2018, yo leí el régimen simple, pues a mí me pareció espectacular. Yo dije, lo mejor que le puede pasar al país, porque resulta que Colombia, en un indicador que se llama el Doing Business, que hace el Banco Mundial, aquí en este libro está, figura en 390 economías en el mundo, figura en el puesto 146 en el indicador de pago de impuestos. No me refiero a recaudo ni a tarifa, me refiero a número de pagos, tiempo y tasa impositiva para que una empresa cumpla todas las regulaciones sobre impuestos. Ocupamos el puesto 146 de 190. Cuando en un país que ocupa el puesto 146 de 190 dice que quiere simplificar la tributación en personas naturales y jurídicas, porque tiene esa ventaja de naturales y jurídicas, yo digo, esto es una berraquera. Pero cuando veo que ya aporta de vencerse, que ya estamos cerca de vencerse, y la gente dice, ¿me vuelvo régimen simple o no? Y uno le dice, espere que salga el decreto reglamentario porque no ha salido. Y uno ve el proyecto de decreto reglamentario que tiene más de 100 hojas, pues uno dice, ¿esto será otro monotributo o qué? Es decir, ¿cuánto tiempo vamos a seguir desperdiciando entendiendo que la tributación se tiene que simplificar? Que lo que se tiene que hacer es buscar más recaudo, pero que se tiene que simplificar.
¿Cuántas personas presentan autorretención especial con 30.000 pesos, 20.000 pesos, 50.000 pesos? Eso es una ineficiencia. Yo celebro el CRE, yo celebro el régimen simple, porque le quita la obligación de que le hagan retención en la fuente y le quita la obligación de hacer retención en la fuente. Para mí el régimen simple es espectacular. No conozco cómo va a quedar el decreto definitivo, pero me gustaría que ojalá no se metieran nuevas trabas. Lo dudo y sé que van a haber nuevas trabas y que muchas personas no van a saber si meterse al simple o no. Dios quiera que la administración tributaria entienda y que el gobierno entienda que el único camino es simplificar, simplificar. Entre más se complique la cosa, va a ganar el evasor. Siempre el evasor gana, porque el evasor dice, usted es legal, bien tonto, ahí tiene sus investigaciones, tiene un poco de trabajo, tiene un poco de gente investigándola. Sea ilegal como yo, que a mí nadie me investiga, porque como no estoy en el radar. Para mí el mensaje debe ser más simplificación para que en el país haya más formalización y que el país haya prosperidad. En un país debe haber más recaudo de impuestos, no porque se suban las tarifas, sino porque la economía prospera. Doctora Delmo, usted cierra. Con el simple, sí señor. Bueno, digamos que esa es una apuesta que el gobierno ha comenzado, ha evaluado, ¿cierto? Y por supuesto, dentro de todo el proceso de simplificación y dentro del proceso de formalización, sobre todo a lo que le está apostando formalización, y a raíz, digamos, de la primera experiencia que se tuvo con el monotributo, donde pues no se logró la esencia, el objetivo que era atraer esas economías informales de personas naturales, sobre todo por la estructura en que se había montado. Digamos que eso fue un inicio importante porque por lo menos permitió dar esos pasos para después fortalecer o mejorar, digamos, esta nueva estructura que incorpora la ley de financiamiento. Por supuesto, el proyecto de decreto bastante denso, porque tiene, digamos, es denso porque tiene 3 elementos que se vincularon en un solo decreto que, digamos, pues no hubiera sido lo ideal, porque se incorporó el procedimiento para cómo se va a acoger al régimen, los ajustes al RUT, ¿cierto? Y los esquemas de pago. Entonces, claro, cuando usted mira todas esas cosas juntas, pues es un decreto inmanejable. Pero digamos que el proyecto de decreto está enmarcado en la primera parte que tiene, es cómo yo me voy a ajustar al régimen. Tiene como todo, o sea, yo no puedo decirle que tiene las complejidades, porque es tratar de poner en un solo impuesto, en una sola declaración, los impuestos de más de 1.100 municipios, ¿cierto? Porque es todos los municipios donde esa persona natural o jurídica tenga transacciones, pues tiene que condensarlas en un solo formulario, porque es en un solo formulario donde va a presentar la declaración, el ingreso que obtuvo por municipio con la tarifa por municipio. Y es condensar ese tema en un solo formulario, que eso ya es una gran ganancia. O sea, hoy en día, si una persona jurídica o natural tiene operaciones en 10 municipios, si nomás las tenga en Cundinamarca, pues son en cada municipio ir y presentar un formulario de ICA, un formulario de retención en la fuente, ya eso es un problema gigantesco. Entonces lo que se persigue en esto es que así tenga 10 operaciones, o sea, tenga las operaciones en todos los municipios de Cundinamarca, es que en ese mismo formulario que voy a presentar, lo haga, ahí consolide los ingresos de cada uno de los municipios y presente una sola declaración. Esa es la finalidad y ese es el objetivo de ese formulario. Entonces, digamos que si es una apuesta, hay que irlo puliendo, o sea, de pronto en esta primera experiencia que vamos a tener, o sea, tramitar un decreto, a veces uno dice, pero es que eso debería salir de la noche a la mañana. Es muy complejo, tiene muchas complejidades porque siéntese usted a escribir un libro, a ver cuánto se demoran solamente para escribir una mala introducción. Ahora, tratar de hacer normas que traten de entenderlas a todo el mundo es mucho más complejo. Y eso pues tiene la complejidad que ustedes han observado de la forma como se crean las leyes, pues a veces no es la mejor manera y eso conlleva que sea la reglamentación, pues uno trate de ajustar para que sea leíble y comprensible al que la va a aplicar. Es la apuesta del gobierno nacional y creemos que bajo este mecanismo se va a lograr una mejor formalización, vamos a lograr que esos pequeños comerciantes naturales o jurídicos pues se incorporen al régimen y comiencen a legalizarse, porque al fin y al cabo es una buena fuente de información para tratar de combatir la elusión y la evasión fiscal. Muy bien, a nuestros invitados
Muchas gracias a ustedes también por su asistencia a este foro. Las preguntas no respondidas en el momento serán respondidas vía correo. Sí, a través de nuestra página web www.jcc.gov.co. Bueno, como lo prometido es deuda, yo le había prometido unos obsequios a través de una aplicación de manera aleatoria. Me informan que Gina Riscanevo Aparicio se encuentra en el auditorio y el señor Héctor Silvio Guzmán. Se acercan por favor con la cédula en mano para entregarle su respectivo obsequio. A los correos electrónicos les será enviada una encuesta de satisfacción para que por favor respondan ahí sus dudas y nos informen, para mejorar nuestro servicio, nuestra atención hacia ustedes contadores. Muchísimas gracias, que tengan buena noche. Gina Riscanevo.